En el video pasado vimos nutrientes que debemos aumentar su consumo, pero no podemos aumentarlos sin necesariamente tener que disminuir el consumo de otros. Por lo que en este video veremos esos nutrientes que debemos disminuir su consumo. Para darle campo a los nutrientes positivos que vimos en el video pasado, veremos nutrientes que no son tan interesantes como los otros o que en altas dosis en exceso pueden causar muchísimos problemas y por ende deberíamos disminuir o limitar. Bueno, empecemos con los azúcares. Bueno, con azúcares nos estamos refiriendo a demasiados tipos de nutrientes, ya que son una serie de carbohidratos simples que proporcionan sabor dulce a los alimentos y son una fuente rápida de energía para el cuerpo. Cualquier nutriente que termina en osa es un azúcar, como glucosa, fructosa, galactosa, lactosa, maltosa, sucrarosa, etc. Hay varios tipos y unos peores que otros. La glucosa es el principal, ya que es nuestra principal fuente de energía en el cuerpo. Este en sí no es malo, ya que cada célula de tu cuerpo necesita glucosa para funcionar. Inclusive hay células como los glóbulos rojos que solamente pueden funcionar gracias a la glucosa. El 80% de la glucosa que comemos se usa como energía inmediata para tu cuerpo, ya que la energía más rápida que tenemos sin contar cosas como la creatina o cosas así. El 20% restante, bueno, del ese 20, el 19% se almacenará, pero no en forma de grasa como muchos piensan. Esta se almacenará en forma de glucógeno hepático o de glucógeno muscular. Y entre más músculo tengamos, más campo tendremos para meter más glucosa. Por ende, menos posibilidades de que esta almacene en forma de grasa, porque el 1 o 2% restante que queda aproximadamente a la glucosa que comimos sí se podrá almacenar en grasa. Obviamente, si comemos mucha glucosa en una dieta ultraprocesada o con exceso de carbohidratos, más glucosa se almacenará como grasa. Pero en una dieta balanceada, aproximadamente solo el 1 o 2% de la glucosa que consumimos se almacena en grasa. Esta grasa, bueno, principalmente es ácidos grasos VDLL o lipoproteínas de muy baja densidad, o también grasa visceral y grasa subcutánea, que es grasa que normal, digamos, la que podemos usar y que es un reservorio de energía. Lo que, bueno, vemos que no es tanto problema la glucosa, apenas el 1% de esa glucosa causa problema. El 99% restante es energía que necesitamos. Los almidones o los presentes en los tubérculos o en los cereales o en las legumbres son cadenas de glucosa, básicamente glucosa en cadenas, pero en tu cuerpo, bueno, terminas siendo glucosa. Y eso tampoco es un problema, básicamente lo mismo, 80% se usa energía, 19% se almacena y 1% es grasa. Y la maltosa o la isomaltosa son dos glucosas unidas, por lo que termina siendo lo mismo. Tampoco hay problema con esos azúcares si no los consumimos en exceso, y los podemos obtener de manera sana a través de tubérculos, vegetales, pseudocereales o frutas, mis fuentes favoritas de glucosa. El problema viene con otros dos azúcares. El primero, la lactosa. El segundo, la fructosa. La lactosa realmente no es un problema en sí, que bueno, es 50% glucosa, que no es un problema como vimos, y 50% galactosa, que tampoco es un problema porque se metaboliza de manera similar a la glucosa. El problema es que literalmente no lo podemos digerir. Primero tenemos que saber que hay dos tipos de azúcares. Hay tres realmente, pero vamos a concentrarnos en dos, que son los monosacáridos y los disacáridos. Los monosacáridos son un solo azúcar, que es glucosa, que es fructosa, que es galactosa, mientras que los disacáridos son dos azúcares unidos. Puede ser el mismo como la maltosa, que es glucosa con glucosa, o distintos como la lactosa, que es galactosa con glucosa. Nosotros solo podemos digerir monosacáridos. Los disacáridos ocupamos romperlos de alguna manera. Para romper la lactosa necesitamos la lactasa, que es la enzima que genera los lactantes para asimilar la lactosa. El problema es que cuando nos salen los dientes dejamos de producir lactosa, porque técnicamente deberíamos de dejar de comer leche. Esto hace que el 80% de la población sea intolerante a la lactosa, aunque no lo parezca. Aunque solo como un 20 o menos por ciento presenten síntomas, hay personas como yo que parece que somos personas que podemos tolerar la lactosa porque no presentamos síntomas inmediatos, pero que puede ser que no la podemos tolerar por completo, ya que no producimos la suficiente lactasa para asimilar toda la lactosa de manera eficiente. Esto hace que no tengamos síntomas tan inmediatos o tan explosivos como una persona intolerante, pero que si crónicamente consumimos lactosa nos genere muchos problemas, los mismos: hinchazón, que si gases, que si diarrea, que si inflamación, que si calambres abdominales, incluso mala absorción o problemas óseos. Todos esos se relacionan con una intolerancia a la lactosa que 80% de las personas la tienen, aunque la mayoría, 60-70%, no sepan que la tenemos. Los lácteos son alimentos que podemos prescindir perfectamente y que por cosas como la caseína no son tan sanos como creemos. Por ende, la lactosa no es un gran problema. Simplemente dejar de tomar lácteos, suplementarnos con lactasa si queremos consumir lácteos de oveja de cabra y somos intolerantes. El gran enemigo realmente la fructosa, que se conoce como el alcohol que nos emborracha. Es el azúcar característico de las frutas, pero realmente nuestra principal fuente no son las frutas ni los vegetales, es el azúcar blanca. El azúcar blanca es sacarosa. La sacarosa es otro disacárido, que es 50% glucosa, que como vimos no es un gran problema, pero 50% fructosa, que sí es un problema. Bueno, la fructosa, el 20% se puede usar como
energía más o menos eficientemente, pero el otro 80% se tiene que metabolizar completamente del hígado. Tu hígado, bueno, no se acostumbró a metabolizar tanta azúcar, digamos, por ende se sobrecarga. Esto hace que pues, para su metabolismo tenga que producir en el ciclo de Krebs un montón de citrato, y ese citrato se deriva posteriormente en grasa. Y bueno, esta grasa puede ser tipo VDLL, como vimos, que en dosis altas pueden causar acumulación de placa en las arterias, lo que ya a alta esclerosis y aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, como ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Eso se debe a que el exceso de lipoproteínas de baja densidad puede estrechar y endurecer las arterias, reduciendo el flujo sanguíneo. También se puede convertir en ácidos grasos libres, que se pueden convertir en grasa subcutánea y visceral. A la larga pueden causar sobrepeso, obesidad y adiposidad, uno de los peores estados en el que tu cuerpo puede estar, relacionado más que todo con aumento de mortalidad por todas las causas, envejecimiento e inflamación crónica. Y otra parte del citrato producido por la fructosa son como gotitas que se quedan en las células del hígado, que a la larga producirán hígado graso. Por ende, el consumo excesivo de fructosa es la principal causa de hígado graso no alcohólico. También crea otras sustancias como la chirulosa 5-fosfato, la que causa cosas similares, un exceso de adiposidad. Para metabolizar la fructosa, tu cuerpo ocupa refosfolizar mucho ATP. Como recordamos, el ATP, al dar su energía, al dar su fosfato, se convierte en ADP. Tu cuerpo puede refosfolizar ese ADP para que se vuelva a convertir en ATP. Y la fructosa, al sobrecargar tanto el hígado, obliga a que tu hígado produzca muchas veces este proceso. Y esto deriva en una enzima inflamatoria llamada JNK1. Esta se ha relacionado completamente con resistencia a la insulina, inflamación y diabetes tipo 2. Además, hay evidencia que una elevada cantidad de JNK1 y aumenta la proliferación y la metástasis del cáncer, el daño en órganos como el corazón y la miocardiopatía alcohólica y el empeoramiento de enfermedades neurodegenerativas. Además, puede aumentar el ácido úrico, que causa dolor e inflamación en las articulaciones, causa daño renal que puede derivar en formación de piedras renales e incluso insuficiencia renal crónica. También, obviamente, se relaciona con la gota. Se asocia con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares e hipertensión. Y por eso la fructosa trae tantas consecuencias. Y en general es una sustancia que inhibe el centro de la saciedad y es 20 veces más adictiva que la nicotina. Causa todos los efectos malos que causa el alcohol, pero sin emborrachar al día siguiente. Como vimos, el problema no está en las frutas o en cosas similares. El problema está en el azúcar, ya que la fruta, los vegetales, los alimentos naturales contienen mecanismos ellos mismos para reducir el impacto negativo de la fructosa, especialmente en tu metabolismo. Así que la fructosa se digiere más lento y por ende vaya un poquito más lento al hígado, causando mucha menos JNK1 y mucha menos grasa en general. Cosas como la fibra, el agua, los fitonutrientes que hay en ellos nos ayudan en esto. Pero si no, la fructosa causará problemas metabólicos inmensos y mucha adiposidad, inflamación y problemas. Ahora hablaremos de las grasas trans, pero antes quiero recordarte que te suscribas a este canal, dale like a mi video y que active el campanita de notificaciones. Eso me va a ayudar a crecer, me motivará más a hacer mejores videos de mejor calidad, mejor explicados y mejor editados. Me motivará más a investigar más. Eso hará que tanto yo como las personas podamos mejorar mucho, no necesariamente la nutrición. La grasa trans es otro nutriente que realmente es un problema, pero no es un problema, porque la grasa trans solo está en los ultraprocesados, las margarinas y las mantecas vegetales. En los alimentos naturales, la grasa trans no está presente, solo unas mínimas cantidades en los lácteos que se derivan por la fermentación de los mismos y inclusive menores cantidades en las carnes y en los pescados y los huevos. Pero nuestras fuentes realmente importantes de grasa trans son tanto la margarina como la manteca vegetal como los ultraprocesados que contienen. La margarina realmente es un aceite vegetal sólido y para que el aceite vegetal pase de sólido a líquido ocupamos un proceso industrial llamado hidrogenación. En ese proceso las grasas insaturadas del aceite vegetal, que son muy abundantes ya que el aceite vegetal es perfectamente 60-70% grasa insaturada, se convierten gran parte en grasa trans. Obviamente no todo, pero hay una buena parte que sí se convierte en grasa trans, haciéndola a la margarina una muy importante fuente de grasa trans, igual la manteca vegetal, los ultraprocesados que contengan margarinas, aceites vegetales o otras grasas que pasan por el proceso de hidrogenación. A pesar de que la industria diga que la margarina no tiene esas grasas, realmente sí las tiene, porque muchas veces lo que hace la industria es unir una molécula de grasa trans con una molécula de grasa insaturada. Así se saltan los controles y pueden decir en la etiqueta que no tiene grasa trans, a pesar de que en tu cuerpo estas moléculas se separen y la grasa trans actúe normalmente. Bueno, la grasa trans es la única grasa completamente negativa, porque aunque el omega
omega 6 también puede ser negativo solo en un exceso y en falta en omega 3. Esta aumenta el colesterol malo y reduce el colesterol bueno. Además, aumenta el riesgo de que el colesterol se oxide y cause problemas. Aumenta las ApoB y la PCR, que son todos esos marcadores de inflamación y problemas cardiovasculares. También aumenta la hipertensión y el ácido úrico, que tienen efectos similares. Se ha descubierto que la grasa trans promueve la inflamación y el estrés oxidativo en el organismo. La inflamación crónica contribuye significativamente al desarrollo de diversas enfermedades, incluidas las cardíacas. El consumo de grasa trans no solo desencadena una respuesta inflamatoria en tu cuerpo, sino que también aumenta los niveles de sustancias proinflamatorias. Por lo que si tenemos una inflamación crónica, por ejemplo, por un golpe o por una lesión, la grasa trans empeora esa inflamación, disminuyendo la capacidad de tu cuerpo de regenerarse, además de aumentar el estrés oxidativo. Y básicamente, si no comemos suficientes antioxidantes, tendremos mayor envejecimiento prematuro, enfermedades crónicas y daño en el ADN, ya que bueno, lo que hace y ese estrés oxidativo es dañar el interior de la célula y tu ADN. Algunos estudios sugieren que un mayor consumo de grasa trans puede ser asociado con un mayor riesgo de resistencia a la insulina y a diabetes tipo 2. Y la ingesta materna de grasa trans durante el embarazo se ha asociado con resultados adversos tanto a la madre como para el niño, incluyendo mayor riesgo de diabetes gestacional y un menor peso al nacer. Existen indicios que una dieta rica de grasa trans puede también estar asociada con el deterioro cognitivo y un mayor riesgo de enfermedades neurodegenerativas, porque realmente no hay una ingesta segura de grasa trans. Sabemos que consumir 2 gramos de grasa trans al día se puede lograr fácilmente si consumimos ultraprocesados o cocinamos con manteca vegetal o margarina. Se ha asociado con un mayor riesgo de muerte por todas las causas en un 34%, un mayor riesgo de cardiopatías coronarias un 28%, un mayor riesgo de daño cardíaco un 21%, un mayor riesgo de diabetes un 10% y un mayor riesgo de enfermedades neurodegenerativas en un 7%. Básicamente, si dejamos los ultraprocesados y las margarinas y las mantecas vegetales, no nos tenemos que volver a preocupar en nuestra vida por la grasa trans. El problema es esto: si consumimos ultraprocesados, que si consumimos comida rápida, que si consumimos margarina o manteca vegetal. El último nutriente que te hablar es el omega 6. El omega 6 es una grasa esencial, o sea, no es mala en sí. El problema del omega 6 es cómo lo tratamos y el exceso que tenemos, especialmente en falta de omega 3. Los omega 6 tienen un papel beneficioso en la salud, bueno, porque promueven la salud de la piel, el cabello y los huesos, el funcionamiento normal del cerebro y otros órganos, ayudan a la reducción del colesterol malo, la disminución del riesgo de ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares y otros beneficios. El problema es que un exceso de omega 6 es muy inflamatorio. Lo que pasa es que en tu membrana celular hay tanto omega 6 como omega 3. El problema es que si hay omega 6 en mucha cantidad, no puede haber omega 3, y el omega 3 es antiinflamatorio e igual o más importante que el omega 6, por lo que si tenemos un exceso de omega 6 no podríamos dejar a que el omega 3 haga sus funciones. Nosotros diríamos estar en una relación de 1 a 1 a 1 a 4 a favor del omega 6. Siempre más omega 6 que omega 3, pero no tanto. Pero el problema es que actualmente estamos en relaciones de 1 a 20 a 1 a 50 o más a favor del omega 6. O sea, estamos consumiendo hasta 10, 20 veces más omega 6 que el que deberíamos. Una dieta rica en omega 6 y baja en omega 3 aumentará la inflamación, mientras que una dieta rica en omega 3 y baja en omega 6 la disminuirá. Toda esa inflamación se relaciona con todo tipo de enfermedad crónica e inflamatoria, desde enfermedades tiroideas, enfermedades en el estado de ánimo, enfermedad cardiovascular, diabetes tipo 2, obesidad, síndrome metabólico, síndrome de sistema irritable y enfermedad inflamatoria intestinal, problemas en la microbiota, degeneración macular, artritis reumatoide, asma, cáncer, trastornos psiquiátricos, enfermedades autoinmunes, enfermedades neurodegenerativas, etc. La relación entre ingesta de grasas omega 6 y la mortalidad cardiovascular es especialmente llamativa. Un estudio mostró que sustituir aceite de maíz por aceite de oliva, que tiene un poquito menos de omega 6, y balancearnos hasta una relación 1 a 4 a favor del omega 6, disminuyó un 70% la mortalidad por todas las causas. Por otro lado, varios estudios clínicos han mostrado que disminuir la proporción de omega 6 y aumentar la de omega 3 nos protege contra enfermedades crónicas y degenerativas. Sabemos que entre más omega 6 consumamos, más rápidamente moriremos. Esto está más que todo en ultraprocesados y aceites vegetales, debido a que esos son más baratos y por ende la industria los usa. Por ende, si dejamos los ultraprocesados, no solo estamos dejando la grasa trans, sino también la mayoría de omega 6. También está en otros frutos secos como nueces, maní, pistachos, avellanas o piñones, semillas como la de calabaza, sésamo, girasol o colza, realmente todas las semillas menos chía y linaza, huevos o alimentos animales de mala calidad, y en general en todo alimento vegetal, aunque tenga poquita grasa, como legumbre, cereales, etc. Reducir las fuentes de omega 6 y cambiarlas por pescados ricos en omega 3 es esencial para nuestra salud. En conclusión, hay nutrientes responsables de la mayoría de problemas del mundo moderno y que deberíamos reducir para sustituirlos por los nutrientes buenos que vimos en el video pasado. Muchas gracias.